Hola muchachos, soy el profesor Roberto Irigoyen, encargado del área de química en tu Academia Élite, y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que corresponde al tema de unidades químicas de masa, donde vamos a aprender a hacer problemas de cálculo utilizando ¿quiénes? Los pesos atómicos. Acompáñame para desarrollarlo. Bien muchachos, vamos a trabajar entonces en esta oportunidad lo que corresponde al cálculo, ¿ya? Vamos a empezar el cálculo ya, la primera parte, lo que es unidades químicas de masa. Y para unidades químicas de masa hay que conocer los principales pesos atómicos, que a veces puede venir y a veces puede no darte en el examen. Entonces, por si las moscas, por si las dudas, hay que conocer los principales pesos atómicos. Por ejemplo, ¿cuáles? Hidrógeno, que pesa 1, carbono 12, oxígeno 16, sodio 23, azufre 32, potasio 39, aluminio 27, silicio 28, calcio 40, hierro 56, fósforo 31, magnesio 24, cobre 63.5, la plata pesa 108, el oro 197, son los principales pesos atómicos, el plomo 207, nitrógeno 14, cloro 35,5. Si bien es cierto, hay muchos pesos más, pero por lo menos aquí en varios de ellos son los que siempre se acostumbran a utilizar en los exámenes. Listo, con ello empezamos entonces lo que corresponde a las unidades químicas de masa, la unidad básicamente. Y aquí encontramos, número 1, la primera unidad, vamos a hablar cómo identificar el peso de un átomo. Peso de un átomo, ¿correcto? Peso de un átomo, o también se denomina como la masa de un átomo. Peso de un átomo, o también denominada la masa de un átomo. ¿De acuerdo? Peso de un átomo, masa de un átomo. Básicamente en química se trabaja lo mismo. ¿Qué me dice acá? Mira, que el peso de un átomo me dice que es la sumatoria, fíjate bien, es la sumatoria de los productos, escúchalo bien, de los productos de las masas. Sumatoria de los productos de las masas que aportan los nucleones fundamentales. Ahí está, mira, qué fácil. Que aportan los nucleones, escúchalo bien, nucleones fundamentales. Listo, nucleones fundamentales. Oye, ¿y tú sabes a quién se denominan los nucleones fundamentales? Pues hablamos de los nucleones fundamentales, protones y neutrones. Excelente, mira. Son los protones y son los neutrones. Oye, entonces, ¿qué quiere decir, profe? ¿Que debo conocer la masa del protón? Sí. Y también la masa del neutrón. Pero no te me espantes mucho. La masa del protón es equivalente a la masa del neutrón en lo que respecta a cálculos. Vamos a tomarlo como lo mismo. ¿Y es igual a cuánto? A 1,67 por 10 a la menos 24 ¿qué? Gramos, ¿correcto? 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Pero si te das cuenta, resulta ser un peso pero muy pequeñito. Entonces, los científicos se ponen de acuerdo y lo establecen que a esto se le denomina la famosísima UMA. Esto es igual a decir una UMA. Profe, ¿qué es la UMA? La UMA es la llamada unidad de masa atómica, ¿correcto? Unidad de masa atómica, UMA, que es equivalente a la masa del protón, que es equivalente a la masa del neutrón. Una UMA, ¿entendido? Muy bien. Oye, pero eso no es todo. Mira, ¿qué tenemos por acá? Adicionalmente, vamos a colocarle acá como una notita, obsérvalo para acá, dice que si tú quieres encontrar, fíjate bien para acá, mira, el peso de un átomo, si estamos hablando de un átomo, de cualquier elemento que sea, el peso de un átomo de cualquier elemento va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al peso, ¿correcto? Va a ser igual al peso atómico de ese elemento dividido sobre ¿quién? Peso atómico del elemento dividido sobre el Na. ¿Y qué significa? Y todo esto en gramos, ¿ah? Todo esto en gramos. Pero ya anda pensándolo, a ver, ¿qué es el Na? El Na no es otra cosa que el famoso número de Avogadro. Pues. Es el número de Avogadro, ¿correcto? Chévere. Estamos hablando del número de Avogadro.
El número de Avogadro, correcto, número de Avogadro, que es equivalente a ¿cuánto? Es equivalente a 6,023 por 10 a la 23, ¿correcto? Ahí está. Qué bueno, personalmente recomiendo yo que el número de Avogadro lo trabajes como 6 nomás. 6, porque lo puedes redondear. Pues mira, lo puedes redondear. Entonces, con esto, ¿qué puedo decir yo? Mira, con esto puedo decir de que si quiero encontrar el peso de un átomo de cualquier elemento que sea, de cualquier elemento, escuchadlo bien, peso de un átomo de cualquier elemento, ¿a qué sería igual? Al peso atómico de ese elemento multiplicado por el valor de la UMA. ¿Por qué? Porque la UMA es la masa del protón, que es equivalente a la masa del neutrón, pues. Peso atómico multiplicado por la UMA. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer peso de un átomo de hidrógeno. De un átomo de hidrógeno, haya una UMA. De un átomo de carbono, 12 UMAs. De un átomo de cobre, 63,5 UMAs. Y si de repente no vienen UMAs, lo multiplicas, pues. Por ejemplo, del cobre, sería 63,5 por la UMA, que vale ¿cuánto? 1,67 por 10 a la menos 24. Nada más, eso es todo el proceso. A ver, pero esa es una forma. Acá tiene la otra, que el peso de un átomo, de cualquier elemento también, ¿correcto? También puedes sacarlo como el peso atómico del elemento sobre el número de Avogadro gramos, que es la que tienes arriba, pues. Entonces, ¿qué digo con esto? Que si quiero hallar el peso de un átomo, de cualquier elemento, peso atómico por la UMA o peso atómico sobre el número de Avogadro. Acompáñame acá con esto, mira. Peso de un átomo de calcio. Tienes dos opciones. 40 por el valor de la UMA, 40 UMA, o 40 sobre el número de Avogadro, pues. De un átomo de plata, 108 UMAs o 108 sobre el número de Avogadro. ¿Te das cuenta? Ese es entonces el proceso para hallar el peso de ¿cuántos? De un átomo. Profe, ¿y qué pasa si me piden de 2 átomos? Si te piden de 2 átomos, hallas de 1 por 2, pues. De 3 por 3 y así sucesivamente. Pero no te olvides, una cosa es el peso de un átomo y otra cosa totalmente distinta, número 2, estamos hablando del peso atómico. Peso atómico o también denominada como la masa atómica. Peso atómico o denominado como la masa atómica. Fíjate bien para acá, masa atómica. Excelente. Listo. Pues acostumbramos representarlo simplemente así nomás, PA, ¿correcto? Ya está. ¿Qué me dice que es el peso atómico o masa atómica? Escúchame bien para la cámara. Me dice que es la masa o peso, que da lo mismo, es la masa o peso relativo, ¿correcto? Ahí está. Pero ya no de un átomo, sino ¿de quién? De un elemento. Es la masa o peso relativo de un elemento. Escúchalo bien, de un elemento. ¿Comparado con quién? De un elemento comparado, ¿correcto? Comparado con la 12ª parte, ¿de quién? Del peso, ahí está, del llamado átomo patrón. ¿Quién es? Del peso de un átomo, del isótopo del carbono 12. Del isótopo del carbono 12. El carbono 12 es el que se toma como el átomo patrón, a partir del cual derivarían el peso de todos los demás. Ese es entonces el llamado peso atómico o masa atómica. Queremos demostrarlo, fíjate para acá, mira. Peso atómico de un elemento, Me dice que es igual a quién? Es igual al peso de un átomo nada más. Peso de un átomo de dicho elemento. Peso de un átomo sobre la 12ª parte ¿de quién? Del peso del isótopo del carbono 12. La 12ª parte del peso del isótopo del carbono 12. Ahí lo tienes entonces. Esto es lo que corresponde aquí al llamado peso atómico. Profe, ¿pero cuánto vale la 12ª parte del peso del carbono 12? Fácil. La 12ª parte del peso de un átomo de carbono 12 es una UMA.
¿Cómo sabes que es una UMA? Facilito, mira, ve, obsérvame para acá. El carbono, su peso atómico es 12, entonces peso de un átomo de carbono, 12 UMAs. De 1, 12 UMAs. La doceava parte, ¿qué dice acá? Mira, la doceava parte del peso de un átomo del isótopo de carbono 12. Entonces, la doceava parte, ¿cuánto vale? Una UMA, pues. Una UMA, así de fácil. Quiero demostrarlo. Mira, a ver, si quiero demostrarlo, pues entonces voy con esto que está acá. Escúchame para acá. Digo, el peso atómico del calcio. Quiero demostrar el peso atómico del calcio. Vamos, dale. Primero necesito el peso de un átomo de calcio. De un átomo de calcio, muy bien. Peso de un átomo de calcio sería 40 UMAs, ¿sí o no? Ahí está. Peso de un átomo de calcio, 40 UMAs o 40 sobre el número de Avogadro. Que es lo mismo, ¿correcto? 40 UMAs o 40 sobre el número de Avogadro. Listo. Ahora, todo esto lo divides ¿sobre cuánto? Sobre una UMA. Todo sobre una UMA. Agarras y simplificas el valor de la UMA y lo único que nos queda, ¿cuál es? Ah, pues lo único que nos queda es que el peso vale ¿cuánto? 40. El peso vale 40. Perfecto. Mira, ve, su peso es 40. Profe, ¿pero no es lo mismo? No, hijo, no es lo mismo. ¿Y sabes por qué no es lo mismo? Porque cuando hablamos del peso de un átomo, el peso de un átomo va en UMAs o va en gramos. Y el peso atómico, eso sí, por favor, acuérdate muy bien, el peso atómico es una cantidad adimensional. Es una cantidad adimensional. ¿Qué quiere decir? No tiene unidades, solamente es el número. No presenta unidades. Grábate bien eso. El peso atómico no tiene unidades. El peso de un átomo está expresado en UMAs o está expresado en gramos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Pero espérate, todavía falta la tercera parte. Mira, en la tercera parte vamos a encontrar al llamado peso atómico, ¿sí? Peso atómico promedio. Peso atómico promedio. Chévere, listo. Oiga, cuando hablamos del peso atómico promedio, a veces algunos me confunden esto con el hablar del promedio en matemática. Claro, matemáticamente si te digo, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el peso promedio de los alumnos que conforman un aula? Pues sumas el peso de cada uno y lo divides entre el total, ¿sí o no? Pero eso yo no le puedo aplicar así estrictamente ese concepto acá. Acá, para hablar del peso atómico promedio, lo vamos a trabajar en función de sus isótopos. En función de los isótopos. Pero no solamente isótopos, sino también de su abundancia porcentual. Isótopos y su abundancia, ¿correcto? Ahí está, mira, listo. Recordemos, muchachos, recordemos un poquito que si hablamos de isótopos, estamos hablando de átomos del mismo elemento. Si hablamos de isótopos, estamos hablando de átomos del mismo elemento. Que mínimo tiene que haber ¿cuántos? 2. Mínimo tiene que haber 2 isótopos. Como mínimo 2. Listo. Ah, profe, ¿pero me pueden dar 3? Claro, pueden darte 3, pueden darte 4 o hasta más, pero mínimo 2 isótopos, ¿correcto? Mínimo 2. Recordar que los isótopos son átomos del mismo elemento. Ahí está, mira. Átomos del mismo elemento, la E, la E y la E, ¿correcto? Muy bien. Que se caracteriza porque tienen igual Z. Se caracteriza porque tienen igual Z, igual Z, igual Z. O sea, igual número atómico. Pero eso sí, tienen diferente número de masa. Muy bien. Entonces el primero tiene masa isotópica 1. El segundo tiene masa isotópica 2. Masa isotópica 3. Y así sucesivamente. Mínimo 2. Cada uno de ellos lo encuentras en un porcentaje determinado. Por ejemplo, el primero, porcentaje de abundancia 1. El segundo, porcentaje de abundancia 2. Porcentaje de abundancia 3. Cada uno se encuentra en un porcentaje de abundancia determinado. Que sumados todos, ¿cuánto tiene que darte? Pues sumado todo tiene que darte lógicamente el 100%, ¿sí? Te tiene que dar definitivamente el 100%.
Sumando todo, me tiene que dar el 100%, ¿correcto? Ahí está, a ver, lo acomodamos bonito. Espérate, ahí está, mira. Este es el porcentaje de abundancia 3, que ya te dije, sumado todo, ¿cuánto tiene que darte? El 100%. 100%. Chévere. Pues muchachos, con eso nosotros podemos deducir tranquilamente la fórmula que le corresponde al peso atómico promedio. ¿Sí? Con eso deducimos la fórmula que le corresponde al peso atómico promedio. Muy bien. ¿Y cuál es esa fórmula, profe, del peso atómico promedio? Acá lo tienes, mira, a ver. ¿Qué me dice? Que si yo quiero encontrar el peso atómico promedio de cualquier elemento que tenga como mínimo, ¿cuántos? 2 isótopos, mínimo 2 isótopos, se toma así de esta manera, ¿correcto? Tomamos la masa del isótopo 1 multiplicado por su respectiva abundancia, más la masa del isótopo 2 multiplicado por su respectiva abundancia, más la masa del isótopo 3 multiplicado por su respectiva abundancia. Que todo esto lo puedes continuar si es que hay más isótopos. Pero no te olvides lo que te he dicho. No lo vas a colocar sobre 3. No es como el promedio que se hace en matemática, sino sobre ¿cuánto? Sobre el total de porcentaje. ¿Cuánto es? El 100%. El total de porcentaje, hablamos del 100%. Perfecto. Ahí tienes entonces lo que corresponde a la fórmula del denominado ¿qué? Peso atómico promedio. Perfecto. Mira, ve. Listo. Ahí tienes el peso atómico promedio. El peso atómico promedio lo utilizamos cada vez que el problema me diga la presencia de ¿qué? De isótopos. Cada vez que el problema me diga la presencia de isótopos. ¿Y que mínimo me dé cuántos? Me dé cuántos? 2 isótopos. Que mínimo haya 2 isótopos, como mínimo. Si te da 3, bien. Si te da 4, no hay problema, igualito. La cuestión es que mínimo sea 2. Chévere. Ahí está. ¿Listo? Con ello, vamos a entrar de una vez por acá, mira, a ver, a la cuarta unidad química. ¿De quién estamos hablando en la cuarta unidad química? Pues del famoso peso molecular. Este es el peso molecular, o también conocido como peso molecular o masa molar. Ahí está, peso molecular o masa molar, que es exactamente lo mismo, pues. Peso molecular o masa molar. Ahí está, muchachos. Excelente. El peso molecular o masa molar se acostumbra a representar la M con una rayita arriba. Ahí está. Ese es peso molecular o masa molar. O también lo pueden colocar como PM, pues. PM. Peso molecular o masa molar. ¿Qué me dice? Dice que es, escúchalo bien, es la sumatoria. Escúchalo bien esto. Es la sumatoria de los productos. Sumatoria de los productos. ¿De quiénes? De los pesos atómicos. Sumatoria de los productos de los pesos atómicos, ¿correcto? De los pesos atómicos, de los átomos, ¿correcto? Que forman, vamos a colocarle así, mira, ve, que forman ¿quién? ¿Qué es lo que van a formar? Forman un compuesto molecular, ¿correcto? Van a formar un compuesto molecular. ¿Y sabes tú a quién le denominamos compuesto molecular? Pues los compuestos moleculares son aquellos que están formados de no metales. Básicamente, que tengan enlace covalente. Que tengan enlace covalente, hijo, no se te vaya a olvidar. A ver, juguemos entonces conmigo por acá. Vamos a suponer, por ejemplo, del agua. Muy bien, del agua. Profe, ¿puedo sacarle su peso molecular del agua? Claro que sí. Claro que le puede sacar. ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el oxígeno son 2 no metales. Y como son no metales, forman un compuesto molecular, cuyo peso molecular, ¿sabes cuánto vale su peso molecular? Sencillito, mira, su peso molecular sería simplemente así. La cantidad de átomos multiplicado por su peso. La cantidad de átomos multiplicado por su peso.
Es decir, tú acá lo que ves son dos hidrógenos, ¿sí o no? Sí, pues hijo, pero cada hidrógeno ¿cuánto pesa? 1. Entonces, 2 por 1. Acá ves un oxígeno, pero el oxígeno ¿cuánto pesa? 16. Entonces, el hidrógeno que pesa 2, porque cada hidrógeno vale 1. Ahí está, 2 más el oxígeno 16, ¿cuánto sería en total? 18. Ahí tienes el peso molecular del agua. Mira, a ver, nada que no lo puedas trabajar. Vamos, intentemos lo otro más, por ejemplo, el famoso H2SO4, el llamado ácido sulfúrico. Pues del ácido sulfúrico también le voy a sacar peso molecular. ¿Por qué? Oxígeno 16. 16 por 4 sería 64. Más 32 el azufre. Más 32, 64 más 32, 96. Más 2, ahí lo tienes, 98. Ese es el peso molecular, ¿te das cuenta? Peso molecular. Oye, de repente, no sé, a ver, lo aumentamos un poquito. C6, H12O6 de la glucosa. Profe, ¿a la glucosa también le puedo sacar peso molecular? Claro que sí, porque estamos hablando de no metales. Carbono no metal, hidrógeno no metal y oxígeno también no metal. Entonces vamos a sacarle su peso molecular. Dale conmigo. ¿Carbono cuánto pesa? 12. 12 por 6 sería 72. Más el hidrógeno que pesa 1 por 12 sería lógicamente 12. 72 más 12, sumando, sería 84. 16 por 6, a ver, sería 96. 96 más 84, exactito, 180. ¿Te das cuenta? Cantidad de átomos por su peso atómico. Cantidad de átomos por el peso atómico. O sea, 6 por 12, 12 por 1 y 6 por 16. Sumas todo y eso es el punto. Pero un datito importante acá, mira, a ver, ¿cuál es? Que tanto el peso atómico, que ya lo vimos acá, mira, el peso atómico como el peso molecular son cantidades adimensionales. Esta es una cantidad adimensional. ¿Qué significa que la cantidad sea adimensional? Que no tiene unidades, no presenta unidades. Ese es el peso molecular. Y también automáticamente de una vez por acá, ¿sí? Ya que trabajamos esto, vamos a encontrarnos con el famoso peso fórmula o conocido simplemente como la masa fórmula. Peso fórmula o masa fórmula. Bien, a ver, si hablamos nosotros del peso fórmula o masa fórmula, lo vamos a representar así, mira, PF nada más, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos dice? Mira el concepto arriba, vamos a copiar igualito. Es la sumatoria, perfecto, da lo mismo, de los productos, sumatoria de los productos. ¿De quiénes? De los pesos, sumatoria de los productos de los pesos atómicos, sumatoria de los productos de los pesos atómicos, hasta ahí es lo mismo, de los átomos, que forman, ahí está, mira, ve, que forman, escúchalo bien, ¿qué es lo que van a formar, hijo? Forman, ¿quién? Un compuesto, pero ya no molecular, pues, sino forman un compuesto, pero un compuesto que sea iónico. Forman un compuesto iónico. Van a formar un compuesto iónico. Profe, ¿y quién es un compuesto iónico? Pues un compuesto iónico es aquel que esté formado básicamente ¿de quién? De un metal más un no metal. Un metal más un no metal. ¿De acuerdo? Ahí está. Hey, el proceso para determinarlo es el mismo que el anterior. ¿La diferencia cuál es? Que tiene que ser metal y no metal. A ver, empecemos por acá con unos cuantos. Por ejemplo, el feo. Muy bien, el feo, ahí está el feo. No te acuerdes de tu compañero. No. Ahí está, listo. Oye, si hablamos del feo, el hierro es metal y el oxígeno es no metal. Metal y no metal. Entonces, su peso fórmula, ¿cuánto vale? Se hace lo mismo. Hierro 56 más el oxígeno 16. 56 más 16, ¿cuánto sería en total? Entonces, sería 72. Ya tienes el peso fórmula, ¿te das cuenta? Nada del otro mundo. Oye, a ver, lo intentamos otro, por ejemplo. Vamos a suponer del famoso carbonato de calcio, mira. El carbonato de calcio
Si bien es cierto, es un compuesto, claro que sí, pero es un compuesto iónico, pues. ¿Y cómo sé que es iónico? Calcio metal, carbono y oxígeno no metales. Entonces hay que sacarle ¿qué? Hay que sacarle su peso fórmula. Si le sacamos su peso fórmula, calcio ¿cuánto pesa? Ya míralo, 40. Calcio 40. Carbono 12 sería 52. 16 por 3, 48 más 52, ¿cuánto te sale todo? 100. Ya tienes el peso fórmula. ¿Te das cuenta? Mira, a ver, ahí tienes un dato. ¿Qué más encontramos? A ver, uno más, por ejemplo. Vamos a suponer del nitrato de plata, a ver. Del nitrato de plata. Perfecto. Si hablamos del nitrato de plata, su peso fórmula del nitrato de plata, ¿cuánto es lo que vale? ¿La plata pesa cuánto? 108. 108. ¿El nitrógeno cuánto es? 14. 108 más 14, ¿cuánto sería 108 más 14? Sería 122. 122. Oye, 16 por 3, 48. 48 más 122, 48 más 122, exactito, 170. Ya tenemos ahí, mira, a ver, el peso fórmula. Se hace lo mismo que el anterior, la diferencia es que no estamos hablando de no metales, sino de metal y no metal. Pero lo que sí tienen en común, ¿cuál es? Lo que sí tienen en común es que también es adimensional. También es adimensional, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué significa adimensional? Que no presenta unidades, pues. No tiene unidades, solamente es un número. Muy bien. A veces algunos errores que cometen algunos, por ejemplo, ¿ya? Vamos a suponer que le dicen este que está acá, el CO2. El CO2. No, pues, el CO2, correcto, el CO2, si bien es cierto, acá su peso es 12. 16 por 2, 32, más 12 sería 44, ¿sí o no? Pero ese 44 no es peso fórmula. El de acá entonces no tiene, fíjate bien, no tiene peso fórmula. No tiene peso fórmula. Lo que tiene, ¿cuál es? Lo que tiene es peso molecular. ¿Cuánto vale su peso molecular? 44. Su peso molecular es 44. ¿Por qué? 16 por 2, 32, más 12, 44. O sea, no tiene peso fórmula, pero sí tiene peso molecular. ¿De acuerdo? No tiene peso fórmula, pero sí tiene peso molecular. De tal manera entonces que solamente lo sumas. Pues. En el tema de unidades químicas de masa es muy importante saber, importantísimo, la diferencia entre peso molecular y peso fórmula. ¿Ah, muchachos? ¡Listo! Bien, muchachos, y ahora sí, mira, vamos con la sexta unidad, ¿correcto? Sexta unidad química de masa. Chequéamelo para acá, chequéamelo, observa para acá. Sexta unidad. Aquí empezamos los conceptos más importantes para trabajar los problemitas. Vamos a ver ahora sí lo que corresponde al llamado átomo, fíjate, el atomogramo. Perfecto. El atomogramo, muchachos, atomogramo. Mira, a ver. Profe, ¿qué es esto? Yo sí lo he escuchado. Mira, a ver. En varios problemas siempre ha venido lo que es el atomogramo. Si hablamos de acá del atomogramo, vamos a colocarle así, mira. ATG. Atomogramo. Ahí está. Listo. El atomogramo lo vamos a graficar así de esta forma. Escúchame para acá. Vamos a ver, no te preocupes. Es algo sencillito nada más. Es algo pequeñito, ¿correcto? Que tranquilamente sí lo vas a captar al toque. Y si no, mira, a ver, retrocédelo tu video, ponle pausa y analízalo punto por punto lo que te voy a indicar. ¿Ok? Ahí está, más o menos. El atomogramo. Cuando hablamos de atomogramo, mi sugerencia es empezar siempre de uno. Un atomogramo. Ahí está, un atomogramo. Un atomogramo de cualquier elemento que sea, de cualquier elemento, ¿sabes a qué es igual? El atomogramo es igual al peso atómico de ese elemento, simplemente agregándole gramos. ¿O tú te acuerdas que el peso atómico era adimensional, sí o no? Claro, el peso atómico es adimensional, sí, pero el atomogramo no. Pues. El atomogramo es el peso atómico expresado en gramos. Peso atómico expresado en gramos.
que contiene ¿cuántos? Un mol de átomos. ¿Pero cuánto vale un mol de átomos? El número de Avogadro. Número de Avogadro, átomos. Número de Avogadro, átomos de dicho elemento. Número de Avogadro, átomos de dicho elemento. Esto es entonces lo que corresponde, hijo, mira, ve, eso es lo que corresponde al denominado átomo-gramo. Y si hablamos acá del número de Avogadro, ya sabes su valor, 6,023 por 10 a la 23, el número de Avogadro, ¿qué es igual? Es igual a decir un mol. Un mol. Pero en este caso, el átomo-gramo vendría a ser un mol de átomos. Un mol de átomos. Por ejemplo, se me ocurre esto, mira, a ver, se me ocurre esto. Un átomo-gramo, vamos a suponer de hidrógeno. ¿A qué sería igual un átomo-gramo de hidrógeno? Un átomo-gramo de hidrógeno es el peso del hidrógeno, que vale 1, agregándole gramos. Eso es todo. Un átomo-gramo de hidrógeno, 1 gramo. Y en 1 gramo encuentras ¿cuánto? Encuentras número de Avogadro, o sea, 6,023, pero ya te he dicho que lo trabajes en la mayoría como 6. Número de Avogadro, átomos. ¿Átomos de quién? De hidrógeno, ¿correcto? Número de Avogadro, átomos de hidrógeno, así de fácil. Ese es el proceso, ¿correcto? Acá tenemos lo siguiente, mira, un átomo-gramo, vamos a suponer de oxígeno. Oye, ¿sabes cuánto vale un átomo-gramo de oxígeno? Un átomo-gramo de oxígeno sería el peso del oxígeno en gramos, pues. Peso del oxígeno en gramos. ¿Y que contiene cuántos? Contiene número de Avogadro, pero número de Avogadro, átomos de oxígeno. Chévere, mira. Eso es lo que corresponde entonces a los llamados átomos gramo. Ahora, puedes tú analizarlo en un examen de repente así, ¿correcto? Analizándolo así, con una regla de 3, o también puedes aplicarle una formulita, pues. También le puedes aplicar una formulita. Y esta formulita va determinada de esta manera. Mira, dice, el famoso número de átomos gramo. El número de átomos gramo de cualquier elemento dice que es igual a ¿qué? Es igual a la masa de ese elemento en gramos sobre el peso atómico del elemento. Que también sería igual a ¿qué? Sería igual al número de átomos de dicho elemento sobre el llamado número de Avogadro, ¿correcto? Muy bien, mira, a ver, acá tú tienes la relación con la cual puedes pues trabajarlo también y hallar la masa, hallar el número de átomos gramo y hallar el número de átomos. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, no te quedes con esto, pues seguimos para acá, mira, seguimos para acá. Unidad número 7. En la unidad número 7 vamos a ver el famoso peso molecular, fíjate bien, peso molecular gramo. Peso molecular gramo, chévere, ahí está. El peso molecular gramo es conocido simplemente como el famoso mol gramo. Mol gramo. Peso molecular gramo o llamado mol gramo. ¿Qué me dice acá en el peso molecular gramo? Fácil. Siempre, si te dice mol gramo, empezar desde 1, mira. Un mol gramo de cualquier sustancia. Un mol gramo de cualquier sustancia, pero sustancia que sea por si acaso molecular, ¿eh? ¿Es igual a quién? Es igual al peso molecular de la sustancia agregándole gramos, pues. Es igual al peso molecular de la sustancia agregándole gramos. Y recuerda que el peso molecular se saca de los no metales. Y todo esto, ¿a qué sería igual? Al número de Avogadro, nuevamente lo mismo. Pero no átomos, sino que moléculas. Moléculas de la sustancia, ¿entendido? Ese es entonces lo que corresponde al famoso mol gramo. Así como está el átomo gramo, el mol gramo también tiene su unidad, pues. Tiene su unidad para poder trabajarlo, que en este caso vendría a ser el peso molecular, ¿correcto? Apréndete esto, muy importantísimo, que lo necesitas para desarrollar problemas. Dicho de otra manera, también puedo trabajarlo así, mira, obsérvalo. Por ejemplo, un mol gramo, vamos a suponer de agua. Un mol gramo de agua, ¿a qué es igual un mol gramo de agua? Al peso del agua, ¿cuánto vale? 18, expresado en gramos. 18 gramos. Y en 18 gramos, ¿qué encuentras? Número de Avogadro, moléculas.
Número de Avogadro, moléculas, ¿pero de quién? De agua. Número de Avogadro, moléculas de agua. ¿Te das cuenta? Mira, es fácil. Oye, también puede estar así, mira. Un mol gramo, vamos a suponer de O2. No va a ser de O, ¿eh? Porque si le colocas de O solito sería átomo gramo. Si tú le colocas O solito, es átomo gramo, es O2. Y un mol gramo de O2 sería igual a ¿cuánto? 32 gramos. Profe, ¿por qué? 16 por 2, pues. Y en 32 gramos encuentras número de Avogadro, ya no átomos, sino moléculas. Moléculas de O2. Chévere. ¿Viste? De esa manera encontramos entonces el peso molecular gramo. Pero también tú puedes utilizar esto, mírame. Puedes trabajar esto que está acá. ¿Qué es lo que dice? Que el número de mol gramos de cualquier sustancia, que sea lógicamente molecular, ¿a qué va a ser igual? Mira, va a ser igual a la masa de la sustancia en gramos sobre su respectivo peso molecular de la sustancia. Y que todo esto también sería igual a ¿quién? Al número de, no átomos, sino de moléculas, número de moléculas de la sustancia, todo esto sobre el número de Avogadro. Nada más. Lo que hacemos con la anterior, ¿cuál es? Que en vez de peso atómico va a ser peso molecular. En vez de átomo gramo va a ser mol gramo. En vez de átomos, moléculas. El resto es lo mismo, nada más. El resto es lo mismo. Y tienes de esta forma entonces, tienes de esta manera lo que corresponde al llamado mol gramo, hijo, mira, ve. Ahí lo tienes el mol gramo, ¿correcto? Ese es el mol gramo. Masa en gramos sobre el peso molecular, número de moléculas sobre el número de Avogadro. ¿Te das cuenta? Tienes de esa manera entonces para poder trabajar ¿quién? El llamado peso molecular gramo. ¿Se saca con quién? Con los pesos moleculares. Con los pesos moleculares. A ver, chequéalo por acá. Listo. Pero eso no es todo. Mira, ve, viene por acá la octava unidad. En esta octava unidad vamos a hablar acerca de ¿quién? Del llamado peso fórmula. Peso fórmula, ¿correcto? O también se le conoce como la masa fórmula, pero le agregamos algo más, gramo. Y ya está. Peso fórmula gramo. ¿Entendido? Peso fórmula gramo, ¿correcto? Ahí está. Que lo vamos a representar simplemente así, mira, PFG. Peso fórmula gramo. Ya está. Oye, si hablamos del peso fórmula gramo, siempre vamos a empezar desde uno también igualito. El peso fórmula gramo de cualquier sustancia, pero la sustancia que tiene que ser iónica, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al peso fórmula de la sustancia agregándole gramos. Y en todo eso, ¿qué encuentras en todo eso? En todo eso encuentras número de Avogadro, pero ya no átomos. Átomos es cuando sea átomo gramo, moléculas cuando sea mol gramo. Acá vamos a encontrar número de Avogadro, iones. Iones de esa sustancia. Recuerda que el peso fórmula se saca de un compuesto iónico. Ya, pero tiene que estar formado ¿de qué? De iones. Tiene que estar formado de iones. Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta? Mira, qué sencillo. A ver por acá. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Mira, un peso fórmula gramo de feo. Óxido ferroso. A ver. ¿Sabes cuánto vale un peso fórmula gramo de feo? Es un peso del feo. ¿Cuánto vale? Hierro 56 más oxígeno 16. O sea, sería 72 gramos. Y en 72 gramos, ¿qué encuentras? Número de Avogadro, iones. ¿Pero iones de quién? De feo. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos entonces el peso fórmula gramo. Pero también puedes trabajarlo así. Mira, ve. Un peso fórmula gramo de CaO. Óxido de calcio. ¿Cuánto vale un peso fórmula gramo de CaO? Sería 56 gramos. Y en 56 gramos, ¿qué encuentras? Número de Avogadro, iones. ¿Pero iones de quién? Iones de CaO. ¿Te das cuenta? Mira. ¿Ves? Entonces ese es el detalle para analizar. También puedes hallarlo tú, el número de peso fórmula gramo de cualquier sustancia que sea iónica, no te olvides, sería igual a quién?
a la masa de la sustancia iónica sobre el peso fórmula de la sustancia. ¿Qué sería igual aquí? Sería igual acá, mira, al número de iones, todo esto sobre el número de Avogadro. De esta manera, también tú puedes trabajar lo que corresponde aquí a la cantidad total, o sea, el número de peso fórmula gramo, con esta sencilla ecuación también. No quieres hacerlo con esto, también puede ser con regla de 3 simple. Nada más. Ese es el proceso, muchachos, para analizar. Resumiendo todo esto, ¿correcto? Resumiendo todo, entonces, no te olvides lo que te he dicho, que el número de Avogadro es un mol. El número de Avogadro es un mol de átomos. Un mol de átomos cuando sea átomo-gramo. El número de Avogadro también es un mol, pero un mol de moléculas. Un mol de moléculas. Ahí está, no te olvides, es un mol de moléculas. ¿Pero cuando qué? Cuando sea mol gramo. Y el número de Avogadro también es un mol de iones. También es un mol de iones. ¿Pero cuándo es un mol de iones? Es un mol de iones cuando sea un peso fórmula gramo. Entonces podemos resumir automáticamente con esto. En el número 9 podemos resumirlo de esta forma. Vamos al número 9, a ver, al toque lo acomodamos bonito, permíteme. ¿Está? ¿Listo? En el número 9 vamos a encontrar entonces al llamado concepto del mol. Concepto del mol. Ya sabemos que el mol es la cantidad de la sustancia. Cantidad de la sustancia. El mol es la cantidad de sustancia. Fíjate para acá, mira. Cuando te hablen de un mol, aquí es igual al número de Avogadro, pues hijo. Un mol es el número de Avogadro. ¿Cuánto vale? 6,023 por 10 a la 23. En la mayoría de los casos, 6 nomás. En la mayoría de los casos, 6. Un mol es el número de Avogadro. Pero vamos a trabajar nosotros ahorita con estas 3 cositas importantes. Un mol es el número de Avogadro. Ya, pero ¿es el número de Avogadro qué? Átomos. ¿Es el número de Avogadro moléculas? Y es el número de Avogadro iones. Chévere, fíjate. Un mol es el número de Avogadro, 6,023 por 10 a la 23. Un mol es el número de Avogadro átomos. Un mol es el número de Avogadro moléculas. Un mol es el número de Avogadro iones. ¿Cuándo el mol es el número de Avogadro átomos? Pues cuando sea átomo-gramo. ¿Cuándo el mol es moléculas? Cuando sea mol-gramo. ¿Y cuándo es iones? Peso fórmula gramo. Si estamos hablando de átomos, hablamos de átomo-gramo, peso atómico expresado en gramos. Si hablamos de mol-gramo, hablamos de moléculas. A es el peso molecular en gramos. Y si hablamos de iones, es el peso fórmula. Es el peso fórmula en gramos, nada más. Lo que antes te acuerdas que era adimensional, ahora ya no lo va a ser. Ya no va a ser adimensional, ¿correcto? No es adimensional, ¿correcto? Ahora va a tener unidades. Ya, pues el mol implica todo. Un mol de átomos es un átomo-gramo. Un mol de moléculas es un mol-gramo. Un mol de iones es un fórmula-gramo. ¿Te das cuenta? Un mol es el peso atómico en gramos. Un mol es el peso molecular en gramos. Un mol es el peso fórmula en gramos. O sea, dependiendo de lo que a mí me estén indicando. Nada más. Ese es el proceso importante para poder trabajarlo bonito. ¿Correcto? Muy bien. Oye, viéndolo para acá también, mira, a ver, vamos a ver el concepto número 10. En el concepto número 10 vamos a hablar acerca del famoso volumen molar. Ahí está, ve, volumen molar. Perfecto, muchachos. Volumen molar. Vamos a colocarlo así de esta manera, mira, BM. ¿Qué me dice que es el volumen molar? Lo siguiente, mira acá, literalmente lo voy a colocar así. Dice que un mol gramo, por si acaso, un mol gramo. No dice ni peso fórmula gramo ni átomo gramo. Un mol gramo de cualquier gas. Un mol gramo de cualquier gas. De cualquier gas. Siempre y cuando esté medido a CN. Oiga, ¿sabe lo que significa CN?
Un mol gramo de cualquier gas medido a CN. Espérate, ahí está más o menos. Medido a CN. ¿Sabe lo que era CN? No, pero no es carbono nitrógeno, no. CN, estamos hablando de las famosas condiciones normales. Un mol gramo de cualquier gas medido a condiciones normales, dice que es igual a ¿cuánto? Es igual a 22,4 litros. Un mol gramo de cualquier gas, pero medido a condiciones normales, va a ser igual a ¿cuánto? A 22,4 litros de ese gas. ¿Ya? Va a ser igual a 22,4 litros de ese gas. Es decir, si yo lo quiero resumir, sería más o menos así. Mira, un mol gramo de cualquier gas, pero que sea gas, medido, ¿a quién? Medido a CN. A condiciones normales, ¿cuánto vale? 22,4 litros. 22,4 litros de ese gas. 22,4 litros. Pero no te olvides lo que te he dicho, siempre y cuando esté ¿a qué? A condiciones normales. A ver, permíteme acá. Ahí está. Siempre y cuando esté a condiciones normales. ¿Y cuándo es condiciones normales? Condiciones normales se genera cuando la temperatura sea de 0 grados centígrados o de 273 grados Kelvin. Cuando la temperatura sea de 273 grados de 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin, estamos hablando de condiciones normales, pues, hijo. Listo, ya está. Muy bien, pero tú sabes, tú te acuerdas, mira, a ver, ahí está, listo, que el mol gramo, ¿a qué es igual el mol gramo, muchachos? El mol gramo, acá está, mira, ve, acá está, no te preocupes. El mol gramo es igual al peso molecular en gramos. El mol gramo es igual al número de Avogadro moléculas. Entonces, puedo yo decir acá también que el mol gramo es igual al peso molecular en gramos. Espérate. El mol gramo es igual al peso molecular en gramos, que también es igual ¿a quién? Al número de Avogadro moléculas. Número de Avogadro moléculas. Y tú puedes relacionarlo, pues, ¿cómo? Un mol gramo a condiciones normales 22,4 litros. Pero el mol gramo es igual al peso molecular en gramos. Entonces, el peso molecular en gramos a condiciones normales 22,4 litros. El número de Avogadro moléculas a condiciones normales 22,4 litros. Es lo mismo. Peso molecular 22,4 litros. Número de Avogadro moléculas 22,4 litros. Siempre y cuando esté a condiciones, ¿qué? Normales. Siempre y cuando esté a condiciones normales, muchachos. Ese es entonces el detalle importante. Bien, no nos quedemos ahí, sigamos nosotros. Vámonos con la unidad número 11. A ver, si hablamos acá de la unidad número 11, aquí en la unidad número 11 vamos a trabajar lo que corresponde a quién. En la unidad número 11 vamos a trabajar en lo que respecta a la interpretación. ¿Interpretación de quién? De fórmulas. Interpretación de fórmulas. Listo. ¿Cómo se tiene que interpretar una fórmula? Mira, a ver. ¿Cómo tienes tú que interpretar una fórmula? La interpretación de fórmulas lo vamos a hacer de dos maneras. Lo interpretamos como partícula. ¿Qué es lo que básicamente tú no debes hacer, salvo que el problema te lo indique? ¿Correcto? En un examen, tú no debes interpretarlo como partícula, salvo que el problema lo indique. Como partícula, ¿qué es lo que indica? Mira, como partícula lo que indica, ahí está, indica, ¿qué es lo que indica? El número de átomos. El número de átomos, en pocas palabras, lo que te indica es la atomicidad. Ahí está. Indica el número de átomos, o sea, la atomicidad. La atomicidad. Mira, a ver, para que lo tengamos en cuenta, voy a colocarle esto que está acá. El famoso H3PO4. Ahí está el ácido ortofosfórico. Y de este ácido ortofosfórico voy a necesitar acá tres cositas, ¿eh? Necesito tres cositas. Ya está, déjalo ahí. Un ratito, déjalo ahí.
Y ahora sí nos vamos acá a interpretarlo no solo como partícula, sino como ¿qué? Como masa, que es como tú debes hacerlo. La interpretación se hace como masa, como debes hacerse, salvo que el problema te diga partícula, pues. Y como masa, ¿qué es lo que indica? Indica ya no el número de átomos, sino indica el número de átomos gramo. No el número de átomos, sino el número de átomos gramo. Y si hablamos del número de átomos gramo, acá tenemos entonces el H3PO4. Profe, está colocando lo mismo, ¿sí? Para que tú notes la diferencia, cómo se interpreta como partícula y cómo se interpreta como masa. Ya, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Ya, vamos para acá. Como partícula, ¿qué es lo que yo veo acá? Veo 3 átomos, lo que veo son 3 átomos de hidrógeno, ¿correcto? Pero como masa, lo que veo son 3 átomos gramos de hidrógeno. ¿Te das cuenta? Que no es lo mismo, pues. Átomos y átomos gramos. Estos 3 átomos gramos equivalen ¿a cuánto? A 3 número de Avogadro, 3 número de Avogadro, átomos de hidrógeno. Y ya sabes, pues, lógicamente, que sería por 6 por 10 a la 23, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Como partícula, lo que no debes hacer, salvo que el problema te lo indique, ¿correcto? Es acá un átomo de fósforo. Y como masa, acá voy a encontrar un átomo gramo de fósforo. Un átomo gramo de fósforo, que equivale a decir 1 número de Avogadro, átomos de fósforo. ¿Te das cuenta? No hay unos, hay millones, ¿sí o no? Oye, pero eso es como masa. La interpretación como tú debes hacer en los problemas, salvo que el problema te diga lo contrario. Como partícula, yo veo acá 4 átomos de oxígeno. Pero como masa, lo que veo son 4 átomos gramos de oxígeno. ¿Que equivale a decir cuántos? 4 número de Avogadro, átomos de oxígeno. ¿Ves? Ahí está la diferencia entre partícula y masa, ¿correcto? ¿Tú cómo lo vas a trabajar? Como masa. Estamos en unidades químicas de masa. Ahora, ¿qué pasa si esto quieres el total? Mira, el total. 3 y 1 serían 4. 4 y 4 serían 8. 8 átomos en total. O sea, su atomicidad es 8. 8 átomos en total. Chévere. Pero si lo vemos para acá, no, pues acá no habrían 8 átomos en total, porque acá como masa no vas a contar la atomicidad, sino ¿qué habría acá? Habría 8 átomos gramos en total, que equivale a decir ¿cuántos? 8 número de Avogadro, átomos combinados o átomos en total, que es exactamente lo mismo, ¿correcto? Entonces, no te olvides que la cantidad que lleva la fórmula, esa cantidad en unidades químicas de masa, no lo llamamos átomos, sino lo llamamos átomos gramo. Acá hay 3 átomos gramo, 1 átomo gramo, 4 átomos gramo, 8 átomos gramos en total. Profe, si me pide átomos, es la cantidad por el número de Avogadro. Nada más. Ese es el proceso para trabajarlo entonces, cómo se tiene que interpretar una fórmula.